Bueno, el trabajo de hoy es interconexión de capacitores. En el laboratorio esto se hace con una cajita que tiene un par de capacitores en una conexión que se pueda elegir uno o el otro, y después 4 resistencias y un capacitor que se pueden elegir también, una de ellas, digamos, o alguna de las resistencias o el capacitor. La parte de las resistencias con los capacitores, digamos, de abajo, eso en esta cajita se ven las 3 resistencias y el capacitor arriba y los 2 capacitores abajo. Entonces con la llave de arriba se elige si vamos a tener alguna de las resistencias o el capacitor, y con la llave de abajo se elige cuál de los 2 capacitores de abajo vamos a usar. Profe, sí. Lo que tú no entendí es si ese capacitor, el que está con las potencias, está con las cargado. Resistencias. Con las resistencias, perdón, está cargado. Todavía no hay nada cargado o descargado. Todo eso lo vamos a hacer durante el práctico. De eso nos ocupamos nosotros y lo conectamos a fuentes y demás. Tenemos el electrómetro y una fuente de baja potencia que también ya se ha usado, digamos, es la que iba de 0 a 30 o de 0 a 1000, con la que alimentábamos la esfera esa de una especie de plástico conductor, que sacábamos las cargas y las poníamos en el capacitor y todo eso. Bueno, la misma fuente la usamos para esto. La idea de este práctico es que vamos a probar conexiones en serie y conexiones en paralelo. En la primera parte vamos a hacer conexiones en serie y en la primera parte vamos a hacer conexiones en paralelo y en la segunda conexiones en serie. Las conexiones en serie, la primera sería cargar en paralelo sería cargar un capacitor y conectarlo con el otro, conectarle en paralelo el otro. La segunda es cargar los dos y conectarlos con las armaduras de igual signo. Y la última es cargar los dos y conectarlos con las armaduras de distintos signos. En el primer caso, toda la carga va a estar en uno de los capacitores y se va a repartir al otro una parte y otra parte se la va a quedar el primero. Pero ya sabemos que la carga total, que es la que tiene el capacitor que cargamos primero. En el segundo caso, que tenemos un capacitor cargado a un valor y otro capacitor cargado a otro valor, como los vamos a conectar con las armaduras del mismo signo, lo que vamos a tener es que la carga total es la de un capacitor más la del otro. Y eso se repartirá entre los dos en un esquema de capacitor equivalente. Y en el último caso, que los conectamos con las armaduras al revés, lo que vamos a tener es que la carga total va a ser la diferencia entre las dos cargas que teníamos iniciales. Bien. ¿Cómo es que se hace esto? Profe, le hago una consulta. Sí. Si yo quisiera replicarlo con una plaquita de prueba, si hago con un transformador de 220 a 9, ¿puedo o necesito más voltaje para la fuente? No. A ver, el transformador, si es un transformador, lo que vos vas a tener son 9 volts de alterna. O sea, vos lo que necesitas es una fuente de continua para cargar esto. Claro, yo pensaba armar una fuente básica, así con unos diodos, algo así, pero para ver si podía después hacer una conexión en serie, pero la verdad tengo pocos conocimientos, pero por ahí para hacer algunos circuitos básicos me funcionaba, quería saber si... Sí, mira, acá vas a tener muchos problemas para hacerlo porque vos no tenés un electrómetro. Entonces no vas a tener forma de medir todo esto. Porque en cuanto conectes uno de estos capacitores al multímetro digital,
la resistencia interna del multímetro es baja comparada con la del electrómetro, y eso va a hacer que tu medición no se mantenga. O sea, vos podés empezar midiendo 20 y vas a ver 18, 16, 15, 12, 0. Ah, claro. Se descarga a través de la resistencia interna del multímetro. Perfecto, no hay problema. Pero bueno, algo podés mirar, digamos. Y bueno, también tendrías que tener capacitores de estos valores o cosas así. O si no, calcular los que vos tenés. Digamos que uno no suele andar en la casa con capacitores de más y eso, salvo que sea un aficionado a la electrónica o un profesional de la electrónica. Sí. Bien. Bueno, entonces, la idea con lo que vamos a trabajar es la cajita esta que mencionábamos recién, que tiene un capacitor de 22, uno de 0.47, otro de 0.94, un capacitor externo de 0.47, el electrómetro y una fuente. Bien. Esto tiene, como veíamos, las llaves, ¿sí? Y con estas llaves uno puede elegir. En este caso estaría conectado el de 22 contra este punto. Si yo hago un cortocircuito entre acá y acá, voy a poder descargar este capacitor. Si hago un cortocircuito entre acá y acá, voy a descargar este capacitor. Si este estaba cargado, va a seguir cargado porque no está conectado a este punto, porque la llave está conectando el primero nada más. El electrómetro lo vamos a usar en 30 volts y y la fuente también en el rango 0.30. Tenemos como capacitores de la cajita y el capacitor externo, electrómetro, que lo usamos en el rango 0.30, fuente, que lo usamos en el rango 0.30, o sea que la llave va en este punto y se conectan el neutro y el de 0.30 volts. Esta llavecita, como les decía, se pueden deslizar y uno conecta lo que quiere de estos 4 elementos de arriba, el que quiere de estos 2 elementos de abajo, y puede, con esta llavecita, o tener un punto más para ingresar tensión, o asegurarse que no haya nada conectado a estos elementos de arriba, salvo que uno conecte acá, o unir esta cara del capacitor, la de arriba, a través de esta continuidad hasta la cara inferior del capacitor de abajo. Bueno, si vamos ya a lo que sería la primera experiencia, la de capacitores en paralelo, como les dije, vamos a ver 3 experiencias o 3 partes de conectar un solo capacitor cargado y ver qué pasa con el equivalente, tener 2 capacitores con carga y ver qué pasa con el equivalente, y tener los 2 capacitores cargados, pero conectarlos con las armaduras al revés para ver qué pasa con el equivalente. Lo que les mencionaba recién de los capacitores en paralelo, si miramos el cable verde con esta posición de las llaves, va a estar conectada la cara superior del capacitor de arriba con la cara inferior del capacitor de abajo. Y la cara inferior del capacitor de abajo, de arriba, con la superior del capacitor de abajo. Esto es toda una continuidad, es una equipotencial. O sea que entre este punto y este punto tengo 2 capacitores en paralelo.
los tengo conectados por un lado con el cable azul y por otro lado con el cable verde. Profe, no, disculpe, ¿no sería Sí. en serie? No. Si tengo dos caras que están conectadas a un cable y las otras dos caras conectadas al otro cable, ¿cómo están los capacitores? O sea, esto vos imaginate que este capacitor, ¿sí?, que está conectado acá, el de 22, que tengo esta cara conectada a este borne rojo, ¿sí? Esta otra agarro y me la llevo hasta acá abajo y la pongo dada vuelta acá. El cable sigue el camino, o sea que este capacitor yo lo puedo poner invertido. Esta cara quedaría arriba, esta cara quedaría abajo, y este borne, que es el mismo que este, coinciden con la cara inferior de esta. O sea que esta cara y esta cara están unidas, tienen la misma tensión, o sea que sería como esto, el dibujito quedaría como el de estos dos capacitores, ¿sí? Sí, Y entiendo. tendría los dos capacitores puestos en paralelo. Sí, gracias, profe. Es difícil de visualizar así en la cajita, por eso me tomé el trabajo de dibujárselo el cable en verde. Entonces, este sería como el mismo cable. Si yo esta llave no la pongo acá abajo, entonces sí, este punto no está unido a este punto. Y en ese caso tengo los dos capacitores estos que están en serie. Cuando yo uno este con este, ahí quedaron en paralelo. ¿Se entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, cargamos el capacitor. Me tendrían que avisar que había alguien entrando. Les decía, cargamos el capacitor de 22 a 20 volts. El de punto 22 microfaradios a 20 volts. Eso lo conseguimos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar todo, ¿sí? Asegurarnos que esté todo descargado. Ahí ponemos el de punto 22, lo conectamos a la fuente de 20 y después lo vamos a poner en paralelo con el otro. O sea, movemos la llavecita esta y convertimos todo este cable en verde. Descargamos este capacitor, lo conectamos a la fuente, ahora lo tenemos con 20. Corremos la llavecita esta, tenemos este capacitor que estaba descargado, pero todavía no pasa nada. Ahí conectamos la llavecita abajo y entonces sí, este punto termina conectado con este punto. Esta cara de arriba con esta cara de abajo. Ahora se transfirieron cargas desde acá hasta acá, se transfirieron cargas desde acá hasta acá, de manera tal de dar un voltaje al de arriba y un voltaje al de abajo. ¿Qué voltaje van a tener? Alguien que conteste, están en paralelo. ¿El mismo? El mismo. Vas a tener 20 ahí. No, 20 no, porque la fuente está desconectada. O sea, había No. una cierta cantidad de cargas. Perdón, pensé que estaba conectada a la fuente. No. Tenemos que tocarlo y cargarlo a 20. Desconectar la fuente y conectarlos en paralelo. Ahora se van a repartir. Cuando yo los tenía a 20, en el de 22 tenía una cierta cantidad de cargas. Esa misma cantidad de cargas ahora van a estar repartidos entre los dos para dar el mismo voltaje. Entonces, ahora voy a tener dos capacitores que van a tener Q1 y Q2, que es igual a Q total, la que tenía inicialmente, y sé que voy a tener que el capacitor de 22 y el capacitor de punto 47, los dos van a tener el mismo voltaje. Con esas dos ecuaciones
puedo agarrar y resolver cuánto va a tener de tensión ese equivalente. La otra forma de hacerlo es, como yo ya sé cuál es el capacitor equivalente de un capacitor paralelo, directamente, o de una combinación paralelo, directamente veo esa carga que tenía inicialmente, qué voltaje me da en un capacitor de la capacidad equivalente. ¿Sí? Bien. Eso Profe, sería todo. perdón que le interrumpa. Sí. O sea, acá la tensión se reparte de misma manera, aunque la capacidad del capacitor, del capacitor sea diferente. Por eso la capacidad es diferente. La carga que va a tener cada capacitor va a ser diferente. Pero el voltaje, como están en paralelo, tiene que ser el mismo. O sea, la cara de arriba del de arriba y la cara de abajo del de abajo están unidas por un cable. Un conductor es una equipotencial, o sea que el potencial de esas partes del capacitor va a ser el mismo. El de la otra parte del capacitor también están unidas por un cable, o sea que también van a tener el mismo potencial. La diferencia de potencial entre un capacitor y el otro tiene que ser la misma. Eso es que estén en paralelo. O sea que las cargas van a ser distintas, las capacidades son distintas, por lo tanto las cargas van a ser distintas. Bueno, el primer punto sería ese. El segundo punto, en lugar de tener nada más que el de arriba cargado previamente con 20, voy a tener el de arriba cargado previamente con 10 y el de abajo cargado previamente con 20. ¿Sí? Pero la forma de cargarlo es, si yo conecto, por ejemplo, el cable negro de la fuente a este punto, voy a tocar con 10 volts acá arriba y con 20 volts acá abajo, de manera tal de que el rojo haya tocado acá y el rojo haya tocado acá. Así que cuando yo conecte este punto con este otro, moviendo la llave para abajo, voy a poner las dos armaduras del mismo signo juntas. Errores habituales de esto y que pueden llegar a justificar que las mediciones que les han pasado estén mal es cargar el de arriba a 10, cargar el de abajo a 20, pero haber tenido siempre la llave acá abajo. O sea que siempre estuvieron en paralelo. Mal. Van a quedar los dos a 20, voy a medir 20 en el de arriba, 20 en el de abajo y no voy a entender nada que pasó. ¿Sí? O sea que lo que conviene es que cuando uno vaya al laboratorio, si efectivamente lo tiene que hacer, tenga hechas las cuentas estas de cuánto debería dar, para que si no está dando eso, por lo menos pueda preguntarle al profe que estoy conectando mal acá. Bueno, entonces, como les decía, cable negro en el medio, cable rojo arriba con 10, cable rojo abajo con 20, mientras la llave está abierta, bajo la llave y entonces conecto las cargas que tenía acá, más las cargas que tenía acá, se van a repartir y me va a dar el mismo voltaje. La carga final es la carga total sobre el capacitor equivalente. Eso es lo que me va a dar la diferencia de potencial. El último punto es el negro acá y el rojo acá, cargo el capacitor de abajo con 20. El negro acá y el rojo acá, cargo el capacitor de arriba con 10. Pero ahora este tenía rojo y este tenía negro. Cuando yo bajo la llave para unirlos, voy a estar conectando armaduras de distintos signos. O sea que lo que voy a tener como carga total es la diferencia de las cargas que tenía originalmente.
Si miran lo que serían las mediciones, cuando lo tenía en el primer punto, que cargaba un solo capacitor a 20 y lo conectaba con el otro, la tensión final que puedo medir con un electrómetro, ¿sí? El electrómetro me va a permitir medir cada 2 volt, como mucho cada 1 volt. ¿Sí? Es una escala de 30, de 0 a 30 para un lado, de 0 a 30 para el otro, con 10 marquitas entre el 0, o 5 marquitas entre el 0 y el 1, 5 marquitas entre el 1 y el 2, y 5 marquitas entre el 2 y el 3. O sea que, digamos, las marquitas están cada 2 volts. Uno puede estimar la mitad, o sea, decir, esto está marcando 7, un poquito menos de 7, pero no mucho más que eso. O sea que si este tuviese que dar 6,4 y me dio 7, bueno, está bien. Igual puedo decir, bueno, a ver, con mi instrumental, ¿qué error relativo cometí? Bueno, 7 menos 6,4, 0,6 dividido 6,4 y un error relativo del 10%. ¿Sí? Bien. En el segundo, cuando uno las armaduras de igual valor, tenía uno con 10 volts, el otro con 20, se van a repartir las cargas y voy a estar midiendo alrededor de 15, 16, 17 volts. En este caso dice que me dieron 15, calculo cuánto me debería dar ese circuito equivalente, el capacitor equivalente, hago el valor relativo y pregunto, digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Cuando tengo la diferencia de cargas, tengo un capacitor a 20, el otro a 10, pero esto tiene cargas con un signo, esto tiene carga con el otro, tengo la diferencia de las cargas, eso me da una tensión cercana a los 10 volts. De vuelta, calcular el valor del error relativo y explicar si es que no ha dado bien. ¿Qué error puede haber cometido el que hizo la medición o por qué entiendo que no estaba bien hecho? ¿Sí? Bueno, la segunda parte es ponerlos en serie. Para ponerlos en serie, como les decía, esta llavecita no tiene que estar abajo, tiene que quedar acá en el medio o arriba. Bien, para ponerlos en serie, la primera experiencia dice, los tengo los dos en serie, el de 22 y elijo el del otro lado, el de 0,94. Lo conecto a la fuente en 30 volts y me fijo qué tensión le quedó a cada uno. Acá dice 23 volts, supongamos que tenían que ser 23,8 o 24,2, ¿sí? Más o menos por ahí. Lo mismo, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 5,8, no sé. Midieron 6 volts. Bueno, hago las cuentas de cuánto debería dar estos capacitores conectados en serie. ¿Cómo se cargan los capacitores en serie? Yo los tenía a 0 volts, 0 carga cada uno, conecto la fuente de 30, va a estar llegando carga a través de la fuente a la cara superior del capacitor de arriba, que en su cara inferior va a ir adquiriendo las mismas cargas que le está sacando de ese cable que no tiene conexión con nada. Si conecto este punto a los 30 y este a 0, acá van a empezar a llegar cargas, acá van a ir apareciendo cargas para compensar las que llegaron acá. Esas cargas salieron de este conductor, de este cable, o sea que acá van a aparecer la misma cantidad de cargas que tenía de este lado con el mismo signo, o las mismas que se vinieron acá con signo contrario me van dejando cargas acá, y acá me van a aparecer cargas iguales que las de la cara de abajo. O sea, estos dos capacitores, mientras los conecte a la fuente, van a ir adquiriendo, recibiendo o acomodando cargas iguales los dos.
porque los estoy cargando en serie. Si estaban descargados, la carga que le va a quedar a cada uno es la misma. No importa qué valor tengan. Eso solo si estaban descargados. Porque lo que yo cargo al conectar a la fuente es lo mismo a los dos. Si yo ya tenía que este tenía una cantidad de carga y este tenía otra cantidad de carga, y los conecto a una fuente, lo que se suma va a ser lo mismo a los dos. Ahora, no lo que va a tener cada uno en definitiva, porque eso depende de lo que tenían también inicialmente. Si este tenía Q1, este tenía Q2, y yo agrego Q, este va a tener Q1 más Q, y este va a tener Q2 más Q. ¿Se entiende eso? ¿Cómo dijo, profe? Bien. Entonces, en este caso, la carga inicial era 0, así que directamente voy a tener que puedo calcular el capacitor equivalente con la formulita de capacitor equivalente a una combinación serie. Eso ver en 30 volts qué carga le corresponde, y esa misma carga, que la van a tener los dos capacitores por igual, va a ser la que me va a dar la diferencia de potencial en cada uno de ellos con su capacidad correspondiente. Entonces el de arriba va a tener su capacidad con la carga del equivalente, que es la carga de cada uno, y el de abajo lo mismo, va a tener su capacidad con la carga que se le ha agregado, que es la misma carga que se le agregó al equivalente. Bien, hago los cálculos de cuánto me debería dar y comparo y saco el valor o el error relativo de eso para decir si es malo o es bueno, si les gustó o no les gustó. Tengan en cuenta que con el electrómetro mucho menos que 1 volt no puedo medir. ¿Sí? O sea que si me tenía que dar 23,6 y medí 23, está bien. Aunque el error relativo me dé del 8%. Está muy bien que el error relativo sea del 8%, porque ese es el error del instrumento. ¿Se entiende? O sea, que no se quejen de lo que no se tienen que quejar. En el siguiente, lo que dice es, vamos a usar el capacitor externo. Vamos a cargar el capacitor externo a 30 volts y lo vamos a conectar en paralelo con la serie de los capacitores de la cajita. O sea que voy a tener el equivalente serie en paralelo con el capacitor externo. Las cargas que se van a repartir van a ser las que tenía el capacitor externo. Eso yo ya lo conozco porque ya lo hice en la primera parte. ¿Sí? Entonces, tengo que estas cargas se reparten en el capacitor equivalente el equivalente de esta serie en paralelo con este. Eso me va a dar la diferencia de potencial acá. Pero fíjense los resultados que dice que se obtuvieron. Dice, para el capacitor 1, 18 volts. Para el capacitor 3, que sería el de 94, 6 volts. ¿Cuánto tengo entre este punto y este punto si tengo 18 en el de arriba y 6 en el de abajo? ¿Cuánto tengo? $24, exactamente. Y este capacitor que está conectado en paralelo, ¿cuánto debería tener? 24. También 24. ¿Pero qué dicen que tiene? 6 volts. O sea que alguien acá metió la pata. ¿Sí? Puede ser que sea el escriba al que le dictaban los valores, entonces está el que mide y dice el capacitor de arriba 18, el capacitor de abajo 6, y el escriba pregunta, ¿y el otro? Y este entiende, ¿cuánto? 6. Y anotó 6 y ahí quedó el 6. ¿Sí? Bueno,
Ustedes van a calcular si efectivamente debió haber dado 18, van a decir que este no puede ser 6, porque debería tener lo mismo que la serie, salvo que la serie no tenga que tener 18 más 6, que tenga que tener efectivamente menos. ¿Sí? Bueno, sacan las cuentas, calculan los errores relativos, pero sobre todo explican qué puede haber pasado con esto, que está mal. Y bueno, y este es el que es un poco más complicado, porque efectivamente acá lo que se hace es cargar primero uno de los capacitores, los tengo inicialmente descargados, cargo el de abajo a 10 volts. Después de que tengo armada la serie, conecto el total a 30. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber movimientos de carga, lo mismo para los dos, se va a ir incrementando la carga del de abajo y la del de arriba en la misma cantidad, hasta que entre los dos den 30. Pero ojo que este de 94 ya tenía cargas. Entonces, si ustedes quieren, pueden agarrar y buscar cómo se hace para calcular cuál es el capacitor equivalente de un capacitor serie. El procedimiento es decir, tengo un capacitor que va a tener una carga, tengo el otro capacitor que va a tener la misma carga, el voltaje del de arriba es tanto, el voltaje del de abajo es tanto, la suma de voltaje es tanto, entonces el capacitor equivalente es tanto. ¿Sí? Ahora, por la forma como nosotros cargamos estos, el capacitor de abajo ya va a tener una carga que es la que le corresponde a tener 10 volts. O sea que el capacitor de abajo va a tener Q inicial. Cuando yo le sume Q, el de arriba va a tener Q y el de abajo va a tener Q inicial más Q, porque la fuente le entrega lo mismo a los dos. Entonces, los 30 volts van a ser igual a que el capacitor de abajo tenga Q inicial más Q y el capacitor de arriba, de 22, tenga Q. O sea que yo voy a encontrar una fórmula que va a ser B del capacitor de 22, es el voltaje que le corresponde a un capacitor de 22 con una carga Q. Y B94 es el voltaje que le corresponde a un capacitor de 94 con Q más Q inicial. Q inicial era la Q que le correspondía al capacitor de 94 cuando tenía 10 volts. ¿Sí? Entonces, esa suma de voltajes me tiene que dar 30. De ahí puedo despejar cuánto vale Q. ¿Sí? Perfecto. Profe, le hago una consulta. Para cada uno de estos ejercicios, nosotros podemos hacer el ejercicio en una hoja normal y después subir las cuentas así como estilo imagen al informe. ¿Y por qué no hacen las cuentas con algún escritor de fórmulas y van practicando escribir fórmulas en informes? Lo vamos a hacer en Excel. Sí, pueden hacerlo en Excel, pero no queda bien escrita la formulita, salvo que escriban también la fórmula como fórmula, digamos, como texto. Le ponen un apóstrofe, una marquita adelante para que sea como texto. Entonces, en una casilla la tienen como fórmula y en la casilla de al lado la tienen como texto. ¿Sí? Claro, yo pensaba hacer como si fuese un cuadro con cargas. Por ejemplo, para el ejercicio 1 tenemos cargas, capacitancia y Claro, voltaje. pero en otro lugar vos vas a poner, por ejemplo, voltaje, y en el cuadro de voltaje o en la celda donde va el voltaje vas a tener una formulita.
¿sí? Sí, Hace referencia a las otras celdas. Digo que en la celda de al lado de la formulita pongas la fórmula. perfecto. B igual a CQ 1 más 2, etcétera, ¿sí? Buenísimo, perfecto. Era para ver cómo lo poníamos en el informe. Sí, a ver, que se vean las fórmulas, que se vea la lógica del razonamiento y que estén los resultados y las comparaciones. Se puede hacer un informe en Excel, si quieren. Ujú. Lo que podemos hacer también, profe, lo que pienso ahora es hacer el cuadro en Excel y después pegar el cuadro en el Word donde lo pasemos o hacer un PDF. Sí, con él. sí, sí, a mí me lo pasan en PDF. Sí, por supuesto. Ujú. Y sí, pueden hacer eso, o ya les digo, pueden utilizar también el editor de fórmulas y escribir fórmulas. Perfecto, gracias. Se vean las... Bueno, respecto de la entrega de informes y correcciones y eso, etcétera, sería cómodo para mí que lo manden cada cosa en un mail separado, ¿sí? O sea, si vos, por ejemplo, decís, voy a mandar el informe del práctico 4 y voy a mandar también el archivo de Excel, ¿sí? Bueno, esas dos cosas las metés en el mismo mail y diga que tenga como asunto algo que a mí me permita saber que es el TP4. Entonces ponés TP4 y metés como archivos el PDF y el Excel. Perfecto. Ahora, si me tenés que mandar también la corrección de no sé qué, no la mandés en el mismo mail. La mandás en otro mail que diga corrección TP2. ¿Sí? Lo que ya mandaron así, no lo vuelvan a mandar. Ya me las apañaré para irlo corrigiendo. Y por otro lado, la devolución mía va a tratar de ser que, por ejemplo, para hoy yo les tenía que devolver el informe 2. Si alguno también me mandó correcciones del 1, puede ser que yo esas no las haya corregido y que todavía no se las devuelva. ¿Sí? Trato de llevar al día los informes de lo que tenían que entregar ese día. No los de... O sea, lo que sucede es que el TP1 no deberían haber entregado ya, sino que corresponde entregarlo la clase que viene. Uh-huh. La corrección, porque yo se las di el viernes pasado. Entonces, deberían traerla hoy y yo debería devolvérselas el viernes que viene. Entonces, si no se me desordena mucho el escritorio, digamos. Si tengo un rato libre, bueno, voy sacando también esas cosas y se las voy mandando porque ahora estamos conectados de otra manera. No sé si tienen consultas sobre las correcciones que les mandé del 3, del 2. Porque página 24 de la guía, página 24 algo, la página 24. Es que no debería estar todo ya hecho. Ustedes deberían analizar esa información y contarme lo que entendieron de eso, no copiar y pegar.
No, por eso, pero ustedes tienen que ver lo que hicieron los otros y contar, bueno, tal cosa midieron o medimos. Lo pueden poner en primera persona si quieren, si no, sobre todo porque a veces están mal, dejar que lo hizo otro y que pasó el otro los errores. Este, pero la idea es que lo tengan así como algo hecho por ustedes y de ver los materiales con los que se ha trabajado o con los que se debería haber trabajado, por eso hemos tratado de mandar todas las fotos que se han podido y eso, para ver qué fue lo que sucedió. Y por eso también yo les cuento cómo debería hacerse y si no, digamos, el año pasado fue directamente hacia fin de año, les pasamos todas las cosas y sin explicación, sin nada. Nos pareció que, digamos, podíamos simular un poco mejor el laboratorio de verdad, contándolo. Pero bueno, se hace lo que se puede en pandemia. Ujú. Listo. Ya. Profe, le hago una pregunta que me quedó por curiosidad, porque no tengo idea, la verdad. Usted me comentó que con un multímetro yo iba a tener problemas al medir los capacitores, que necesitaba un electrómetro. ¿Esto no podría traer problemas en las mediciones? O sea, cuando uno hace un proyecto en casa, si hay un error tan grande al medir capacitores. Si vos medís la carga que le queda a un capacitor, es muy probable, o sea, el voltaje que le queda a un capacitor, es muy probable que se te descargue. Ah, el problema, claro, estaba ahí el problema de precisión, entonces, no en la medida de No, vos lo la tocas misión. y te va a decir 20, 18, 15, 14, 13, Ah, 12,8. sí, sí, entendí mal. Obviamente cada vez más lento, es una exponencial decreciente, ya lo vamos a ver. TP 7, pero bueno, es carga y descarga de capacitores. Claro, sí, Vos sí. tenés una resistencia de entrada que es en el voltímetro que es del orden de 10 a la 10. Si se fijan lo que decía de la cajita esa, tenemos 2 megohms. O sea, 10 megohms o un poco más, que puede llegar a tener 100 megohms. Eso va a hacer que tenga una constante de descarga con estos capacitores de los que estamos hablando, del orden de los miles de segundos o cientos de segundos. Entonces el valor no te queda fijo, el del voltaje, se va achicando. Claro. ¿Y los electrómetros, profe, son muy inaccesibles económicamente? ¿Son de Sí, laboratorio? Sí. sí, sí, son muy caros. Sí, porque apreté, busqué Mercado Libre y ni aparecían directamente, así que Ujú. me imaginé que debe ser algo. Sí, no creo, no estoy seguro si vas a Electrónica Mendoza si los encontrás, ponele. Claro. O sea, por ahí a pedido te traen o cosas así. Profe, cuando estaba viendo por primera vez el tema de los capacitores y todo esto, leí que eran muy similares al funcionamiento de una batería, ¿no? ¿Qué Es decir, cosa? los capacitores, en el sentido de que Eh, almacenaban energía. sí, y ahí se acaba la similitud, nada Claro, sí, más. sí, sí. O sea, vos le podés poner una cierta carga, lo mismo que una batería recargable, Ujú. pero la forma en que se conserva en uno y otro es totalmente distinta y la forma en que se descarga uno y otro es totalmente distinta. Eso es lo que le quería preguntar. Bien, o sea, no me había quedado tan en claro la diferencia. O Claro, sea, en la batería se produce una reacción química que va acumulando un montón de carga, ujú. y en un capacitor tenemos muy poca carga acumulada y la carga, en vez de estar acumulada en una reacción química, está acumulada en un campo, o la energía, digamos, está acumulada en el campo electrostático. Las cargas están en las caras
y en el otro las cargas se han metido adentro de las moléculas de los ácidos o los alcalinos o lo que sea, la química que tenga la batería. Claro, entiendo. Y, profe, y la unidad de los amperes, ¿qué mide? Ya lo vamos a ver, lo que mide es cantidad de cargas que pasan a través de un conductor en determinada cantidad de tiempo. Claro, sería algo así como flujo de carga en lugar de flujo de campo. Exactamente. Ah, bien. Bien. Bueno, gracias, era esa curiosidad que tenía, profe. Pero ya llegamos a todo eso, ya llegamos. Bueno, vale. Bueno, muchas gracias. Es más, son las Profe. 3 prácticas que vienen, las 5, las 6 y las 7. Sí, Profe, yo le quería hacer una pregunta. A mí me quedó una duda con respecto a la primera experiencia que vimos. Si en el circuito paralelo, al desconectar la fuente, el potencial eléctrico se reparte de igual manera, la carga también lo hace de la misma forma. O sea, la carga que tenía un capacitor también la reparte hacia el otro, o la claro. carga se conserva en el primer capacitor y No, solamente el no. potencial eléctrico se reparte. La carga se reparte entre los dos capacitores de manera tal de que el potencial sea el mismo en los dos. O sea, al estar conectados en paralelo, la diferencia de potencial en uno y en el otro tiene que ser la misma. Para lograr eso, la carga se va a repartir. La tenían uno solo inicialmente o la tenían los dos inicialmente, lo que sea, se va a repartir la carga para lograr que el potencial sea lo mismo en los dos capacitores, aunque antes lo haya tenido distinto. En el momento en que los puse paralelo, va a haber un reparto de cargas. Entiendo. Bueno, si no tienen más consultas del práctico alguno se quiere quedar a consultar las correcciones, se queda, y si no el resto están liberados.